Y lógicamente que siempre lo tengo presente a Eduardo, compañero de caminada por América Latina y el mundo, eh, no solo América Latina. Y bueno, y esa creatividad el que comienza a, a pensar lo ocurrido. Y en la nota recordaba cuando él en su introducción dice que algunos países se han especializado en ganar y otros en perder. Y América Latina se especializó en perder. Un continente riquísimo, empobrecido. No puede ver, si no puede ser, si nos referimos a la Argentina, un país riquísimo en bienes, en recursos y en las condiciones que estamos de hambre, de marginalidad. Casi el 50% de los niños en Argentina son pobres. Y antes de comenzar esta charla, estuve conectado con Salta, con una campesina que creo que esto que voy a contar se reproduce en toda América Latina, con Lucía Ruiz, una campesina defensora de los derechos ambientales y de la tierra en la provincia de Salta, y que está siendo acusada dentro del 27, 28 y 31 de mayo, la van a juzgar. Y le armaron una causa. ¿Por qué? Por defender la tierra, por defender el medio ambiente. Entonces, aquellos que están luchando por una causa justa, al final lo transforman en víctima, en victimarios, ¿no? Creo que esto lo conoce bien Atilio, esto pasa en todo el continente. El problema de la tierra es fundamental y también la opresión, los terratenientes, como antes estaban los conquistadores europeos, después le pasaron, esto lo asumió Estados Unidos, que sigue hasta el día de hoy. También en la nota esta sobre Eduardo hablo de la doctrina Monroe, donde América Latina para los americanos, ellos no dicen para los norteamericanos, involucran a todos, los americanos son ellos nomás. Nosotros somos el excedente. Pero muchas veces nosotros miramos hacia afuera, tenemos a quien echarle la culpa, pero pasa una cosa, tenemos que mirarnos hacia adentro. ¿Por qué el grave problema en América Latina es la desunión? Hay gobiernos que son cómplices de Estados Unidos, piensan que Estados Unidos es un aliado, que es un Claro. amigo. Estados Unidos no tiene ni aliados ni amigos, tiene intereses. Tiene intereses económicos, políticos y estratégicos. Ujú. Ahora, cuando uno ve hoy, después de 50 años, el continente latinoamericano, nos encontramos con eh, países latinoamericanos que están contra Cuba, están contra Venezuela, están contra Argentina, en fin. Creo que tendríamos que ver cuáles son los comportamientos de los países latinoamericanos en el caso de Colombia. En unos días sale una misión para Colombia, donde participa el Sarpag, va mi hijo Leonardo también. Ujú. No sé si van a poder salir, porque en este momento han cerrado todo de aquí a fin de mes. Y creo que salen el día 24 para Colombia. Y van a llevar la solidaridad, el apoyo. Es una misión bastante numerosa, creo que son 25 personas que se van a dividir en el Cauca, Bogotá, Popayán, Cali, que es uno de los lugares de mayor violencia, pero también todo lo que está pasando en Colombia de generar un conflicto fronterizo contra Venezuela. Bueno, no te lo voy a explicar a vos que sabés perfectamente bien lo que está pasando con el bloqueo a Cuba, con el bloqueo a Venezuela y cuál es la política de Estados Unidos para el continente. Y en todo esto también
me preocupa la declaración de Biden, el presidente de los Estados Unidos, que se larga, dice que en Argentina y en Bolivia no se respetan los derechos humanos, que hay corrupción. Así que ellos siempre se ponen en la posición de redentores del continente y apropiarse del continente. Pero es una larga historia. En estos 50 años digo que las venas abiertas de América Latina continúan abiertas y continúan sangrando. Ahora, ¿qué hacer para detener esta hemorragia y poder liberarnos de todo esto? Bueno, comenzamos por aquí, Atilio, si te parece. Sí, me parece. De hecho, has planteado una serie de interrogantes muy interesantes. Vamos primero a lo que decías de Galeano, cuando decía algunos países se especializan en ganar y otros en perder. Era una crítica muy sutil de Eduardo a la teoría económica que hablaba sobre las ventajas diferenciales de las naciones, la especialización, de una teoría que tiene su origen en David Ricardo, principios del siglo XIX, en donde él decía, bueno, hay ventajas comparativas. Algunos países se especializan en diferentes ramas de la producción y todos intercambian sus productos en el esquema de libre comercio y todos ganan. Esa era la teoría de Ricardo, que fue muy criticada por Marx, demostrando que no era así. Pero Eduardo le da un giro humorístico diciendo que esa teoría de la especialización, algunos pocos países se especializan en ganar. Estados Unidos y las potencias coloniales, y todo el resto del mundo se especializó en perder. Eso era lo que él decía de manera muy, muy aguda, muy incisiva, como crítica a una teoría que había sido ya refutada claramente, ¿no? Sí, como vos decís, todavía las venas siguen abiertas, desgraciadamente, y vos pronunciaste una palabra clave, ¿no? La unidad, la integración de América Latina. Habíamos avanzado al comienzo de este siglo en un proceso muy interesante, ¿verdad? Se logró derrotar el ALCA. El ALCA era un estatuto de sumisión de los países de América Latina a los Estados Unidos, por aquello que decía Martí, ¿verdad? O que dijo y escribió Martí, cuando él dijo, quien dice anexión económica, dice anexión política. El libre cambio es una manera de lograr la anexión económica de los países de América Latina. Pero la anexión económica no se queda solo ahí, se convierte rápidamente en subordinación política. Y lo que nos pasó fue que cuando vino la contraofensiva de la derecha, ¿verdad? Que se utilizó para ello el lawfare, esto que vos estás viendo de la señora esta campesina en Salta, que le arman un juicio, le arman una farsa jurídica y al fin y al cabo castigan e intimidan a otros militantes, ¿verdad? Porque la gente con toda razón lo piensa dos veces antes de militar por una buena causa, porque saben de que la justicia les va a caer de una manera brutal, mientras que dejan que este famoso Pepín se vaya al Uruguay tranquilo, que salga como Pancho por su casa, pero acá hay dos varas en la justicia, ¿verdad? Uno para los luchadores sociales y otra para los defensores del sistema. Entonces, yo creo que cuando vinieron estos gobiernos, Macri en la Argentina, Bolsonaro en Brasil, después la calle Pou en Uruguay, el sostenimiento del régimen brutal existente en Chile, que por suerte ahora aquello se vino abajo, me parece que es la gran noticia, después podemos hablar un poquito más de eso, hizo que el proceso de integración y de unión, la famosa UNASUR, se viniera abajo. Lenín Moreno, corruptísimo, que fue de alguna manera el arquitecto de ese proceso de destrucción, el hombre que cerró con llave las oficinas de la UNASUR, ¿verdad? Un personaje siniestro, corrupto, porque su traición tiene que ver con el hecho que le descubrieron el FBI de los Estados Unidos y la CIA descubrieron los negocios turbios que había hecho Lenín Moreno cuando era vicepresidente de Correa y que en lugar de informarle a Correa,
En lugar de informar al fiscal general del Ecuador, mire, tenemos estos antecedentes, el vicepresidente ha incurrido en tales y tales delitos, los tipos se guardaron el prontuario, esperaron pacientemente que ganara las elecciones y ni bien asumió, fueron ahí con el prontuario, le dijeron, bueno, muy bien, ¿vas a cooperar con nosotros o no? Si cooperas, no hay ningún problema con esto. Si no cooperas, te vas a la cárcel. Y el hombre hizo todo esto. El resultado es que se destruyó la UNASUR. Entonces, lo que tú dices de la misión que va a ir a Colombia, que ojalá pueda ir, porque Colombia necesita toda la ayuda que le podamos dar, ¿verdad? Tiene que ver con que antes existía la UNASUR y ante una situación como esta, de inmediato se ponía en marcha un mecanismo de reunión de consulta de los cancilleres y eventualmente los presidentes para evitar que hubiese un baño de sangre como el que hubo, se está viendo ahora en Colombia, el que hubo en Chile a partir del 18 de octubre del 2019, en donde pensar nomás que hay cerca de 40 muertos, hay un centenar de desaparecidos que todavía no se sabe dónde están, hay unos 500 chicos y chicas que perdieron un ojo o ambos ojos, producto de una represión que ni siquiera la hubo en la época de Pinochet. Pero antes, ¿qué hubiera pasado? Bueno, la UNASUR de inmediato hubiera llamado una reunión de consulta, hubiera parado la cosa. Esta gente destruyó la UNASUR y bueno, y ahora está lentamente, se está viendo lentamente cómo es que se puede reconstruir, que es fundamental para que este tipo de atropellos no ocurran en América Latina. Ahora, evidentemente que tenemos un continente que está en una situación gravísima, como vos muy bien planteabas, la Argentina. Que en la Argentina tengamos que la mayoría de los niños, ¿verdad?, menores de 15 años sean pobres, es una afrenta porque este es un país del cual siempre se dice tiene capacidad de alimentar, aparte de la población propia, a 400 millones de personas y de repente no logra alimentar a los propios. Entonces acá hay algo que evidentemente no está funcionando y no está funcionando desde hace mucho tiempo, que impide que esta población pueda tener acceso a la alimentación, a la salud pública, a la educación pública, acorde con las posibilidades reales que tiene este país. Porque no es lo mismo Argentina que la situación que tiene, suponete, Honduras o Haití, países que son muy pobres, que no tienen una economía próspera, que nunca la tuvieron, que no tienen riquezas naturales y que realmente no tienen muchas condiciones para ofrecer eso. Pero en el caso de Argentina es imperdonable. Como es imperdonable que hayamos prácticamente neutralizado la posibilidad de generar vacunas propias en este país, porque Claro. los 3 laboratorios públicos de la Argentina están prácticamente desactivados. El Tomás Perón de La Plata fue dañado por la famosa inundación, recuerdan ahí que hubo en La Plata y prácticamente no se recompuso nunca más. El laboratorio el Instituto Malbrán está muy concentrado en la fabricación de vacunas para la fiebre hemorrágica y tanto uno como el anterior, como el Tomás Perón, han sufrido de un desfinanciamiento sistemático, sobre todo a partir del gobierno de Macri, que desmanteló prácticamente esos laboratorios. Y queda uno solo, el de la Universidad de Córdoba, pero que es un laboratorio que hace prácticamente productos para la leucemia y estudios sobre la sangre, no tiene capacidad operativa para producir la vacuna del COVID. Entonces, fíjate vos que cuando nos dan la posibilidad de hacer un acuerdo para la producción de vacunas, hay que hacerlo con laboratorios privados. Y esto llama, ¿verdad?, a la reflexión de, bueno, ¿cuándo es que se le va a poner coto a las vacunas y a las medicinas como mercancías? Que es algo que, por ejemplo, se logró en Cuba. Está la famosa película esta de Michael Moore, no me acuerdo el nombre ahora, seguramente ustedes, algunos de los que están ahí, nos ayudarán, cuando Michael Moore se lleva un grupo de personas de los Estados Unidos a Cuba, los hace entrar, los hace revisar en los hospitales, le dan los medicamentos y cuando estos estadounidenses quieren pagar, bueno, medicamentos que en Estados Unidos le cobran $100, $90, ¿verdad?
que tienen que ver con afecciones cardíacas, oncológicas, etcétera, y en Cuba se los daban por $1, $1.50 como el precio común, o en algunos casos hasta se los regalaban. Y él, bueno, la gente saca la conclusión de que otra medicina es posible, y es obvio que es posible, pero para eso se requiere que los estados latinoamericanos, ¿verdad?, asuman esa responsabilidad. Y fíjate, redondeo esto, Adolfo, porque creo que tenés varias observaciones por hacer. Fíjate vos que Cuba, pequeña, 11 millones de habitantes, una islita pequeña comparativamente hablando, con territorios como el de Brasil, digamos, Argentina, México, ¿verdad?, con poblaciones de México 120, 130 millones de personas, Brasil 200 y pico, Argentina casi 50, y resulta que ninguno de estos tres países puede producir autónomamente una vacuna contra el COVID. Y Cuba lo puede hacer. Cuba con el bloqueo, con las restricciones, la sanción económica, ¿sabes? Me contaban, Adolfo, no les dejan llegar ni siquiera las probetas. Tienen que buscar un circuito raro para que puedan llegar probetas para los laboratorios o las jeringas, digamos. Pese a eso, esta gente sale ahora con la Soberana 2 y hay otras 3 vacunas más, incluso va a haber una que es extraordinariamente efectiva, que es por la vía nasal, que va a ser infinitamente más sencilla, que no requiere las jeringas ni todo lo demás, y que va a ser efectiva, por lo menos hasta ahora en las primeras pruebas. ¿Esto de qué habla? Habla de que tiene que haber una política estatal en materia de salud, que en nuestros países, desgraciadamente, la política de salud, y lo digo con mucho dolor, la hacen los laboratorios, no lo hacen los gobiernos. Y inclusive en la situación actual, hoy en la Argentina dependemos que el laboratorio este o el otro se dediquen a envasar la vacuna, administrarla, etcétera, cuando deberíamos tener una producción estatal de vacunas. Atilio, mira, te voy a contar algo, no sé si lo conoces, pero hace años, no recuerdo cuántos, con Claudio Capuano, el médico, el decano de la Facultad de Medicina y un grupo de médicos, habíamos comenzado una campaña sobre los medicamentos públicos, Claro, la fabricación de los medicamentos genéricos. Y así es. habíamos avanzado bastante sobre esto. Y de golpe se bloqueó todo por la presión de los laboratorios privados y todo quedó en veremos. ¿No? Creo que se necesitaría una política estatal como la de Cuba, porque ahora no estaríamos en las condiciones que estamos. Claro, Podríamos tener los medicamentos y una industria farmacéutica propia, y habíamos incluso buscado lugares donde se podrían instalar los laboratorios. Aquí en San Isidro está el hospital municipal, que tiene 4 plantas vacías, sin uso. Y estuvimos diciendo, eso podría ser una base para la fabricación de los medicamentos genéricos. Es decir, habría, pero no hay voluntad política de hacerlo. Eso claro. es lo que falta, la voluntad política. Cuba la tiene, siempre lo tuvo más en todos los aspectos, pero en el aspecto de salud se ha destacado también todo el trabajo a nivel internacional, de las brigadas médicas, de la operación Milagro. Nos hemos encontrado con los grupos de médicos y médicas en lugares de lo más inhóspito, te puedo decir en Haití, porque hemos hecho varios viajes en Haití con Norita, con Beverly, nos hemos reunido con muchos sectores haitianos y la verdad que ahí quien vive con la gente, quien los acompaña, son los cubanos. Claro. Es increíble. Pero vos sabés, Adolfo, a propósito de esto que vos decís, la Argentina tuvo una experiencia muy interesante, seguramente vos te acordarás, pero prácticamente le costó el gobierno. Arturo Illia, recordemos que Sí, fue... claro, sí. Y Lo él, conocí personalmente, Arturo. mirá vos, sacó una ley muy interesante. Él era un hombre, todavía hace falta hacer un balance de la gestión
de Arturo Illia, porque resulta que Illia fue un hombre que siempre se opuso a el planteo de los militares acerca de la proscripción del peronismo. Él quería habilitar y legalizar, acabar con la proscripción del peronismo, y los militares se lo impidieron. No era, él sabía muy bien, te digo porque yo lo entrevisté una vez que él fue derrocado, él sabía muy bien, ¿verdad?, que la continua proscripción del peronismo iba a generar una enorme tensión política en la Argentina que podía desembocar en la violencia. Entonces él habló con los militares más de una vez, la respuesta fue terminante, rotunda, fue rotunda. Pero además de eso, no solamente despertó la ira de los militares de aquella época, Onganía fundamentalmente, ¿verdad? Sí, Y algunos otros, sino que además él cometió probablemente 3 errores imperdonables. Primero, no acompañó a la invasión norteamericana en Santo Domingo, cuando en el año abril del 65, cuando todos los países se cuadraron ante el pedido a Estados Unidos y mandaron tropas allá. Segundo, anuló los contratos petroleros de Frondizi y volvió a recuperar YPF y el petróleo para los argentinos. Pero tercero, y acá viene lo tuyo, él sacó 2 leyes de medicamentos, ¿verdad?, en la cual autorizaba, promovía el desarrollo de una industria estatal de producción de genéricos. Se le fueron los laboratorios farmacéuticos nacionales y extranjeros así directamente a la yugular y lo liquidaron. Esas sí, 3 sí, cosas, ¿te das cuenta? O sea, ¿por qué? Te metes con lo que se llama Big Pharma, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, la gran industria farmacéutica, que maneja centenares de miles de millones de dólares. Fíjate que cuando Bill Clinton llegó al gobierno y tenía ínfulas todavía de un cierto progresismo, le encargó a su mujer, Hillary, que sacara una nueva legislación para ampliar la cobertura de salud en los Estados Unidos y meter en caja la industria farmacéutica. ¿Sabes cuánto duró Hillary en ese proyecto? 4 meses. En 4 meses la despachamos. Claro, ¿por qué? Porque es una industria que mueve infinidad de recursos. ¿Y cómo se traduce esto? No es que ellos compraron a Bill Clinton. ¿Sabes qué hacen? Te compran a la mayoría de los senadores y los diputados, que para hacer campaña tienen que ir a la Pfizer y a la Merck y a la Johnson Johnson, ¿verdad?, a pedir dinero para la campaña, y después no hay manera de sacar una legislación que haga lo que hizo Cuba o lo que trató de hacer la Argentina, y que luego en los años de Cristina se avanzó un poco en el tema de los genéricos, pero aún así, ¿verdad?, tenemos un largo trecho para recorrer por adelante, ¿no? sí. Este, yo estuve con Arturo Illia, bueno, en varias oportunidades, pero una fue en París, Ajá, ¿no? En el año 81. Recordarás que en ese entonces se hizo el primer coloquio sobre la desaparición de personas, organizado por el exilio argentino, ajá, ¿no? Por Eduardo Duhalde, y se hizo en el Senado de Francia. Yo lo presidí este coloquio con el doctor Petitín, presidente de la Asociación Internacional de Juristas, y con Julio Cortázar. ah, mira vos. De lujo, ¿no? Sentado ahí enfrente nuestro, estaba Arturo Illia con Vicente Sadi, que viajaron a París porque fue la primera vez que se conformó el grupo de trabajo en Naciones Unidas sobre la desaparición de personas porque no había legislación. Y ahí hablé bastante con Ilia en los momentos del almuerzo y después de las jornadas de trabajo, donde participaron unos 500 juristas de todas partes del mundo y entre ellos de la Unión Soviética también, Mira vos. lo que nos llamó la atención, ¿no? Pero Ajá. fue muy interesante esa reunión. Ilia tenía unas posiciones muy avanzadas. Dice, ¿cómo? Yo ahí pensaba, claro, los militares lo sacaron porque el pensamiento de este hombre no iba por el lado de ellos. No, increíble. Bueno, los Pero, militares querían ir a Santo Domingo cuando la invasión. Los militares argentinos querían ir y él se negó.
digamos, además, digamos, hoy dice uno, dice, bueno, negarse a una orden de Estados Unidos hoy ya sigue siendo difícil, pero no tanto. Pero en 1965 realmente Claro, tenía. Y ni siquiera fue acompañado por su propio partido radical, porque los radicales, la mayoría del partido radical estaba en contra de India. ¿Te das cuenta? sí, Estaba, claro, sí, estaba a favor de que la intervención argentina en Santo Domingo y querían mantener los sí. contratos petroleros privatizados. O sea, fue una casualidad. El hombre además lo hicieron candidato pensando que no iba a ganar nunca la elección, que es lo que a veces suele ocurrir. La política te da sorpresa. Y este de repente se encontró en la Casa Rosada y cuando quiso hacer estas movidas, bueno, simplemente lo liquidaron. Pero esto habla un poco del poderío de esta gran industria farmacéutica mundial y por eso el tema ahora del movimiento mundial de liberación de las patentes es fundamental. ¿Te das cuenta? No Ahí puede estamos lanzando una campaña, ¿no? Sobre claro, la liberación de las patentes. Hace tiempo que la venimos sosteniendo esa campaña. Así como Sal y Sabem liberaron las patentes por la poliomielitis, claro, fue muy importante esto de, y actualmente es un negociado tremendo, pero también son posiciones políticas hoy, la cuestión de la pandemia. Y las absolutamente. víctimas, la concentración de las vacunas en pocos países ricos, pero nada se habla de los países africanos, de muchos países latinoamericanos, ¿no? Y ahora uno encuentra esta grave situación de los gobernantes latinoamericanos que terminan siendo traidores a los pueblos. Absolutamente, absolutamente. Sí, porque además todo esto, evidentemente, para mucha gente, en los pensadores, digamos, del imperio, esta mortandad que se está produciendo en los países del tercer mundo no está vista con malos ojos. No te olvides de que ellos, hay un pensamiento recurrente dentro del ámbito de la derecha y es la idea de que hay un sobrante de población a nivel mundial y sobre todo acá en la Así, Argentina la derecha lo dice muy claramente. ¿Te acuerdas? Martínez de Oz decía que a la Argentina le sobraban 10 millones de habitantes y esto lo decía en 1976. Hoy están diciendo ya algunos personeros de la derecha que acá hay 20 millones de personas de más. Y en general, en los círculos dominantes, en Europa y en Estados Unidos, la idea de que hay un exceso de población mundial, que la gente es irresponsable, que tiene hijos porque sí, y que por lo tanto genera situaciones críticas que finalmente terminan fluyendo hacia, sobre todo hacia Europa. Todo el surgimiento de la extrema derecha europea tiene mucho que ver con este argumento, que ha sido tragado, digamos, por una parte importante de la población y que le echa los culpas a los pobres de la situación, de los pobres que ellos mismos han creado, los pobres que son producto del colonialismo, de siglos de historia colonial de los países subsaharianos o los países del Magreb o los países del Oriente Medio. Entonces, para ellos la idea de que haya una caída de la población no es una mala idea. Por eso, digamos, el 83% de las personas vacunadas, ¿verdad?, están en los países del primer mundo, cuando ellos tienen una fracción mínima de la población mundial. ahora, ¿cómo ves esto que en Estados Unidos hay tantas muertes con la pandemia? Ya. Bueno, ¿Qué sectores son los más afectados? Los bueno, pobres, en general, ¿no? Pero eh, eh, tanto Estados Unidos, la India, bueno, yo conozco la India y te puedo decir lo que he visto por ahí, sería horas hablar esto, claro, claro. pero el caso de Europa, ¿no? Mira, Esta ¿sabes? cuestión de tantas muertes. Mira, el caso a ver, Estados Unidos es un caso diferente, me parece, al de los europeos. En el caso de Estados Unidos, claramente hay una propaganda que dice que ya está toda la población vacunada, ¿verdad? Lo habrás escuchado y Pau, Sí, Cecilia, Ana, todos ustedes lo habrán escuchado 100 veces. Allá se vacunan todos. Bueno, no es cierto.
No es cierto, una falsedad absoluta. La población, ¿verdad?, adulta que ha recibido 2 dosis de la vacuna del 38%, y los que recibieron una dosis son 47%. Pero toda la industria cultural del capitalismo y toda la basura mediática que circula por todo el mundo, y acá la vemos con los grandes medios de comunicación concentrada, te dicen, miren, aprendan de Estados Unidos que ya vacunó a todos. ¡Macanas! No vacunó. Le digo, además, estos son datos firmes de la Johns Hopkins, que es la universidad que tiene el centro de estudios del control de enfermedades más avanzado de Estados Unidos. O sea, con 2 vacunas son 38% de la población adulta, lo que ellos llaman target population, la población que fue circunscripta para ser vacunada. Entonces, ahí, digamos, tenemos un problema de que, bueno, evidentemente hay mucha gente que no se vacunó. ¿Quiénes están en la lista, a la cabeza de la lista de la gente que está muriendo? Y son lo que se llama en Estados Unidos usual suspects, los sospechosos de siempre, afroamericanos y latinos. ¿Verdad? El otro día escuchaba a Adrián Paenza en un reportaje, él decía que en su ciudad, en Chicago, donde él reside, le enseña allá, ¿verdad? De cada 3 muertes por COVID, 2 son afroamericanos, siendo que los afroamericanos son el 13% de la población de los Estados Unidos, pero a la hora de la muerte son el 66%. Y los que siguen son latinos, hispanos. Entonces, claro, la gente de mucho dinero, ella se logró vacunar, ¿no es cierto? Ha habido toda una operación especulativa, se comercializó la vacuna a precios muy caros, inclusive me contaban algunos amigos que los test el año pasado para saber si tenías COVID o no, costaban un poco más de $100. Digo, Wow. ¿quién puede pagar eso, digamos, cuando vos tenés la población, que sectores, el propio Biden ahora ha dicho el escándalo de que los grandes gerentes ganen 320 veces más, dicho por Biden, ¿eh? Esto no lo dijo Maduro, ni lo dijo Díaz-Canel, digo para que no haya duda entre la gente escéptica que nos puede estar mirando. Biden dice en su discurso los 100 días que es un escándalo que en Estados Unidos los CEOs, o sea, los gerentes generales de las compañías, ganen en promedio 320 veces más que los trabajadores rasos. Dice, antes, dijo él, esto era 100 veces, lo cual es una locura. Pero bueno, antes era 100 veces, digamos, en la década de los 70. Y te digo que no dijo que en la década de los 50, hasta finales de los 50, esa diferencia era de aproximadamente 35 o 40 veces más que la que todavía hoy existe en países como Japón o Corea del Sur. Pero en Estados Unidos se produjo todo esto. Todos estos tipos que ganan tan poco hoy y no pueden acceder a las vacunas, ni tienen lugar donde quedarse en sus casas, ni hacer el aislamiento, ni el distanciamiento, ni comprar los tapabocas, los barbijos, y por eso Estados Unidos tiene un número fenomenal, digamos, estoy mirando acá unas cifras ahora más recientes de Estados Unidos, el total de muertos son 602.000 personas que murieron en Estados Unidos a causa del COVID-19. 600, Sí. más de todos los muertos de todas las guerras que libró Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Bueno, y sin embargo, Escúchame, Atilio, a ver vale, si podemos avanzar a hacer vale, un ejercicio de la imaginación. Siempre a ver, estamos imaginando cosas, ¿no? Pero creo que sería interesante. ¿Cómo ves en este momento las posibilidades de América Latina? Hoy mandé un video a Lula porque se cumple una fecha hoy que la justicia declaró a Lula inocente de todos los cargos de la Lawfare. Entonces, hoy había grandes actos en todo Brasil. Entonces me pidieron que le mande un mensaje a Lula, que es un amigo. Te claro, imaginas, Lula yo lo conozco de los años 70, de que era dirigente sindical del ABC en Sao Paulo. claro, Y me acuerdo que estábamos en su casa, tirados en el suelo, porque hacía un calor tremendo de eso de Brasil, lo más grande del mundo, ¿no? Estábamos tomando caipirinha y tocando la guitarra. Y en ese entonces Lula,
que ahora veo la foto, teníamos el pelo negro, barba. No, Lula estaba pensando en ese entonces la formación de un partido político que después se concretó en el PT. Vos sabés que cuando estuvo preso fui con Ignacio Sí, Ramonet, fui también con Leonardo Boff, pude verlo a Lula 2 o 3 veces con muchas dificultades, pero bueno, eh, ahora Lula va a comenzar todo esto, pero la derecha va a tratar de embarrar la cancha, ¿no? Porque los desastres de Bolsonaro son tremendos. Lo de mm, Colombia, lo que está pasando en Chile, vos lo mencionaste, lo de Chile. Cuando vos mencionabas lo de Chile el año 19, yo estaba ahí mirá, y vi en Santiago las corridas de los chicos con los gases lacrimógenos. Creo que nunca tragué tantos gases lacrimógenos como en eso, ¿no? Pero tratamos de acompañarlo. Íbamos con el obispo de, digamos, de la Patagonia, del sur de Chile, ujú. a un encuentro que teníamos en Santiago. Y ahí pudimos ver todo eso, el desastre que ha hecho Piñera ahí, ¿no? En Chile. Ahora, haciendo un ejercicio de imaginación, ¿cómo ven las perspectivas de cambio para recuperar los caminos, para que no sigan las venas abiertas de América Latina, ¿no? De ver Mira, si por ahí podemos trabajar en otro. yo puedo hacer un ejercicio conjetural contigo en esta charla, ¿verdad? Creo que ha empezado a girar la dirección del viento. ¿Viste como la veleta? Cuando la veleta de repente Sí, empezó a girar hacia la derecha, bueno, ahora ha habido un leve movimiento y la veleta empieza a moverse hacia una izquierda. Ojo, una izquierda muy moderada. Primera aclaración que haría, esto no pensemos en que se repita el ciclo de comienzo de este siglo, porque ya no está Chávez, no está Fidel, no está Néstor, las condiciones cambiaron mucho, ha habido una brutal, pero de todas maneras, el hecho de que haya un cambio de rumbo que se está insinuando en países como Chile, que no cabe ninguna duda que Chile está en este tren de cambio. Chile se incorpora este fin de año ya de nuevo al ciclo de gobiernos razonablemente progresistas que hoy tenemos en América Latina. No hay ninguna duda, ¿verdad? Inclusive sea quien sea que gane la elección, pero el clima, la nueva constitución, la movilización, la forma como se ha organizado el campo popular, todo hacen ser optimistas acerca del futuro de Chile. Esto no quiere decir que vaya a renacer la unidad popular, Salvador Allende, pero va a comenzar a transitarse en esa dirección. Eso por una parte. En Brasil todo indica que de no mediar algún accidente, que nunca hay que descartar, ¿verdad? Lula ganaría no en primera vuelta, pero en segunda vuelta. En segunda vuelta ganaría cómodamente. Las encuestas dan 53-32 a favor de Lula en una eventual segunda vuelta, ¿verdad? Pero como vos decís, esta gente está acostumbrada a embarrar la cancha, de repente le descubren alguna otra cosa, le inventan otra causa, o yo no descartaría la tesis de un magnicidio, porque eso Estados Unidos siempre lo tuvo debajo sí, de la sí. manga, ¿no es cierto? La prueba está Omar Torrijos, Jaime Roldós, digamos, en América Latina reciente, nomás para no remontarnos mucho más atrás, dos sospechosísimos accidentes de aviación en donde murieron dos presidentes que estaban generando muchos problemas para Estados Unidos, el ecuatoriano Jaime Roldós y el panameño Omar Torrijos, que justamente había recuperado nada menos que el canal de Panamá para los panameños. Bueno, entonces hay que tener cuidado con esto, pero suponiendo que nada de eso ocurre, bueno, Lula ganaría las elecciones en octubre del año que viene. Y eso sería un cambio de una enorme gravitación, por más moderado que sea el programa, porque Lula para ganar va a tener que hacer muchas alianzas. Y Brasil es un país muy complejo, ¿verdad? En Sí. donde hay situaciones nacionales, vos conocés muy bien, ¿verdad? Tenés que negociar con los sectores dominantes en Minas Gerais, en San Pablo, en Río Grande do Sul, en Paraná, en el nordeste, pero aún así yo creo que va a ser el relanzamiento
de un proyecto progresista. Y tenemos lo que puede pasar en Perú, ¿verdad? Que es muy interesante. La última encuesta que salió de este fin de semana le da todavía, a pesar de una campaña brutal lanzada en contra de Pedro Castillo, le da todavía aumentado la ventaja, porque se había cortado la ventaja, ¿verdad? Estaban hace las encuestas anteriores, estaban dándole a Castillo algo así como 43 y a Keiko Fujimori 41. Bueno, la última de este domingo, ¿verdad? Sale, Castillo llega casi al 45 y la Keiko baja un punto. Pero eso en medio de una campaña donde lo han acusado a Castillo de todo, de senderista, chavista, comunista, maoísta, terrorista, violentísimo. Digamos, es un hombre que no tiene nada que ver con eso. Además, en un caso interesante, quiero decir, Castillo es un evangélico, lo cual desafía un lugar común que tenemos acá en la Argentina, pensando que todos los evangélicos son reaccionarios o bolsonaristas. Yo hablé mucho con algunos amigos míos que son expertos y peruanos, estudiosos del tema. En Perú se dio un fenómeno muy peculiar que llegó básicamente una rama del protestantismo evangélico, que son los bautistas, que es la rama que básicamente recluta a la población negra en los Estados Unidos y que es bastante progresista. Y esto explica por qué este hombre, Castillo, viniendo de ese encuadramiento, sin embargo, hace una crítica al imperialismo, al capitalismo, a la gran... Claro que, por supuesto, en algunas otras políticas, en políticas de género, bueno, a mí se me ponen los pelos de punta. Pero bueno, es lo que hay hoy en la confrontación. Pero si gana Castillo y si lo dejan llegar y si no hay golpe, que lo está reclamando el bandido de Vargas Llosa de Madrid, en donde está diciendo, bueno, habría que ver si los militares en Perú no reaccionan ante un proceso que transformaría al Perú en una Venezuela, ¿verdad? O algo así, esto lo dijo Vargas Llosa. Sí. Si llegara a ganar él y estabilizarse, y ganan los chilenos, y gana Lula, bueno, nosotros acá ya vamos a estar en compañía, y lo de Bolivia se está estabilizando con Lucho Arce. Me parece Sí, que sí. hay síntomas positivos de cambio, leves, ¿no? No es para pensar de que viene la revolución o que viene, digamos, un proyecto como el chavista, pero me parece que es como que dejamos atrás una parte de nuestra historia y empezamos a transitar por otro camino. Y es lo que podemos hacer hoy, porque lo otro es soñar despierto, ¿verdad? Que queremos una sierra maestra en Argentina o en Perú o en Chile, esa no se va a dar. Las condiciones actuales no permiten de ninguna manera avanzar en ese camino. Entonces, bueno, este es un camino más lento, pero en la medida en que vaya avanzándose en la dirección correcta y sobre todo avanzando en la integración, reconstruyendo la UNASUR, yo tengo un moderado optimismo para Sí, yo tengo mucha preocupación por Colombia. Ah, Primero que Colombia lo conozco hace 50 años, ¿no? He presidido el Tribunal Permanente de los Pueblos y dos misiones internacionales de investigación en Colombia. Y pude ver los desastres que es eso, ¿no? Un pueblo maravilloso, pero también los acuerdos de paz donde están matando, y yo se lo dije a los colombianos, cuidado, los acuerdos de paz, porque ya lo hicieron, ya mataron uno por uno a la Unión Patriótica. así Y es. estuve con Jaramillo antes de que lo maten. A los 20 días lo matan en el aeropuerto de Bogotá. Este, pero sí, veíamos la grave situación que están viviendo los colombianos y es una base operativa de desestabilización continental por Estados Unidos. No, la agresión a Venezuela puede ser un detonante muy complicado para el continente, el caso de Colombia. Absolutamente. Y fíjate vos de que Colombia, como vos decís, es el propio Álvaro Uribe autodefinió a su país como la Israel de América Latina.
de Sudamérica, Sí, perdón, de Israel de Sudamérica. Él lo define así. Colombia alberga en este momento entre 8 y 9 bases de los Estados Unidos en su territorio y es la así, punta de lanza para desestabilizar al proceso venezolano. Esto es absolutamente indudable. Ahora, en Colombia está pasando algo que no había pasado nunca antes. Es decir, no hay registro desde el Bogotazo, año 1948, de una movilización popular así de multitudinaria y así de sostenida en el tiempo como la que estalló hace poco más de 2 semanas en Cali. en Cali, Entonces, sí. eso hace pensar de que y el año que viene hay elección presidencial en Colombia. ¿Te das cuenta? El año que viene, y lo que es impresionante es el repudio al uribismo y a Duque, que son dos narcogobernantes, porque y esto no es una calificación a la ligera. Bueno, ahí Uribe, atrás de Duque está Álvaro Uribe, Uribe. absolutamente. Y Álvaro Nosotros Uribe, trabajamos para meter en cana al hermano, donde en su hacienda se formaban los grupos parapoliciales y paramilitares. claro. Bueno, vos sabés que Álvaro Uribe fue incluido en el año 1993 en una lista que preparó el FBI sobre los más grandes narcotraficantes de Colombia. Está ahí Sí, Álvaro Uribe Vélez, explican, gran amigo de Pablo Escobar Gaviria, el hombre que le otorgaba protección gubernamental a los negocios de Pablo Escobar, dice, y cuyo padre, el padre de Álvaro Uribe, muere, se dice que en un accidente de helicóptero. Es cierto que hubo un accidente, pero no hubo ningún accidente. Un helicóptero que fue derribado como producto de una pugna entre los carteles de Cali y de Medellín. Esto eh, te lo dice el FBI de los Estados Unidos. Lo que pasa es que esa información luego la sacaron de circulación, pero por suerte quedó archivada en los archivos históricos de la Universidad George Washington en Washington y todavía los que estén mirando esto pueden hacer la consulta pertinente y van a encontrar ahí todo esto que les estoy diciendo de Álvaro Uribe. Y Duque, bueno, ni hablemos, Duque ha aparecido infinidad de ocasiones del brazo y tomando trago, etcétera, con el llamado Niño, ¿no es cierto?, que es uno de los jefes de la mafia de narcotraficantes de Colombia. O sea, Colombia realmente es un narcoestado violento que tiene la mayor violación de derechos humanos en mucho tiempo en América Latina, donde están matando a un líder social afrocolombiano, originario, campesino, sí, desplazado a sí. razón de uno por día. Y sin embargo, ¿verdad? Los organismos internacionales, salvo, bueno, por supuesto el CERPAG, etcétera, pero vos pensás la OEA, el sinvergüenza Luis Almagro Ah, mira para no, otro no. lado. Y la sinvergüenza de la Michelle Bachelet también mira para otro lado. La Michelle Bachelet tiene un ojo solamente, exclusivamente dedicado a Venezuela y después puede hacer lo que quieras, cuanto estragos quiera en Honduras, en Haití, en Brasil, ¿no es cierto? Lo que pasó ahora en Yacarecinio, hace poco una matanza que hizo Bolsonaro, no va a decir absolutamente nada esa sinvergüenza. Bueno, esa es la realidad. Colombia, entonces, ahora yo tengo confianza, yo creo que Colombia ha despertado, esto no es una frase tirada al voleo, y ya la gente no quiere saber más nada con esa dirigencia política, no quiere saber más nada con esa dirigencia política. Uno ve que en América Latina, si no hay unidad de los sectores populares y otra mentalidad en la dirigencia política, esto vamos a seguir así de zozobra en zozobra, ¿no? Sí, pero Porque si se logra cambiar Brasil, aquí en Argentina ir estabilizando las cosas con esta situación de la pandemia es difícil, pero también este gobierno tendría que ir afinando la puntería en varios ejes. yo creo que sí, hablando a la Argentina, yo diría, tiene que afinar la puntería y tiene que tener la disposición para apretar el gatillo. Porque a mí me parece que la puntería la tienen, pero como que no se animan a disparar, ¿verdad? Y es un gobierno digamos, ya que estamos hablando de la Argentina, en donde la figura del presidente, que por supuesto este es un país presidencialista, bueno, es un hombre que tiene una vocación irresistible, incontrolable por el diálogo.
¿no es cierto? Y yo me he Sí, permitido enviar un par de documentos, memorandos, etcétera, mandárselos y los recibió él, digamos, la persona que recibe las críticas, incluso a veces la responde, diciendo de que un político, por supuesto, tiene que ser un hombre con capacidad de dialogar. Digo, es fundamental. Nadie sí, nunca tiene poder total como para decir no dialogo, hago lo que quiero. Que eso, tal vez Kim Jong-un en Corea del Norte pueda darse ese lujo. Pero después, en cualquier otro país, digamos, por más que haya sistema de partido único o de partido hegemónico, siempre la política implica un diálogo. Pero lo que yo planteaba es que hay momentos donde el diálogo tiene que dar lugar a la decisión, ¿verdad? Entonces, vos tenés una situación como la de la pandemia. Bueno, podés dialogar durante una semana, 2 semanas, 3 semanas con Rodríguez Larreta para que cierre las escuelas de la capital. Si él no las cierra, bueno, el presidente tiene que hacer uso total de sus atribuciones y cerrarla de prepo y punto. No puede ser. Y ayer él dijo algo que me pareció bien, que yo hace tiempo vengo diciendo, que la Argentina uno de los problemas que tiene es que tiene 24 políticas sanitarias de combate al COVID. Y esto es, ¿por qué? Porque cada jurisdicción hace lo que quiere. claro. La ciudad de Buenos Aires hace lo que quiere, provincia hace lo que quiere, La Pampa hace lo que quiere, Mendoza, Cornejo y sus amigos quieren hasta irse a Chile, digamos, separar. Bueno, entonces Sí, yo sí. digo, puede ser, es un federalismo mal entendido. Y creo que la Argentina, ¿verdad? Ahora, esto creo que ayer el presidente lo insinuó, creo que está apuntando bien, pero tiene que estar dispuesto a apretar el gatillo, decir, bueno, listo, acá se acabó todo esto, acá hay una política nacional de combate a la pobreza, ¿sabes qué? Que los gobernadores me hagan juicio y si la Corte les hace lugar, bueno, tengo atribuciones para declarar a la Corte en comisión, que es algo que ojalá que el presidente se decida hacer. Él puede hacerlo y es legal. Declarar a la Corte en comisión y declarar a la Justicia Federal en comisión y empezar el proceso de saneamiento de esa cloaca que es la Justicia Federal de la Argentina y la Corte Suprema. No Sí, escuché. sí. Creo que hay que cambiar las políticas porque a este paso va a ser más de lo mismo, ¿no? Si no se Bueno, toman medidas para, para los cambios. pero mira, yo creo que las circunstancias lo van a obligar aunque él no quiera. Porque fíjate vos ahora con este tema del nuevo confinamiento, que digamos va a durar más de lo que dice al principio. Bueno, va a tener que hacer algo primero para imponer esa decisión y no hacer que los gobernadores o el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires haga lo que quiera. Segundo, va a tener que cobrar perentoriamente el impuesto a la riqueza, porque todavía hay un sector, que son unos cuantos, que no han pagado y que han hecho apelación a no sé qué juez, un amparo. Hay que acabar con eso. Hay que acabar con eso. Señores, o pagan impuestos, ¿sabes qué? Te aplico la ley de abastecimiento, cualquiera. Hay muchas figuras legales en la Argentina para coaccionar a estos sinvergüenzas que no pagan lo que deben pagar. Y cuando dicen, me voy a otro país, me voy al Uruguay, la misma gente que se escapa de este país llevándose el dinero, después dice, los argentinos no quieren trabajar, son holgazanes, prefieren los planes. ¿Por qué no se quedan, invierten, crean empresas y dan trabajo? En lugar de llevarse su dinero, no pagar los impuestos, es decir, acusar a la gente que está viviendo a duras penas, sobreviviendo, vos lo sabés muy bien, Adolfo, por todo el trabajo que hacen ustedes en el CERPAG, sobreviviendo con la pequeña ayuda que se le empieza a dar. Sobreviviendo. Y entonces, bueno, Sí, creo que va a tener el presidente que ponerse realmente muy firme, porque, ojo, porque si la pandemia se escapa de control, y si acá llegamos a una cifra que yo digo, si acá llegamos a los 100.000 muertos, yo veo ya a una procesión de líderes de Juntos por el Cambio planteando una querella criminal en contra del presidente, acusándolo de incumplimiento de las funciones, de las obligaciones del funcionario público al no proteger la salud de los argentinos, y esta Corte es capaz de, cuando recibe una querella así, declarar incompetente al presidente y acabar con la presidencia de Alberto Fernández. O sea, no seamos ingenuos. Acá no es que la derecha viene por un proyecto democrático que va a no, no, esperar no. hasta el 23 para ganar las elecciones.
Si lo pueden sacar a Fernández este año, lo van a hacer y van a apelar a cualquier cosa con tal de lograr. Sí. No estamos en el mejor momento, ¿no? No, no, Pero pero bueno, bueno, creo que mucho va a depender también de la capacidad del pueblo en dar respuestas a esto, ¿no? De no ser espectadores, sino protagonistas. No sé, uno ve con mucha preocupación la, la situación continental. El caso de Brasil nos está preocupando mucho, el caso que ya lo hablamos de Colombia, pero también Centroamérica, también. ¿no? Cuando ves Guatemala, El Salvador y las bases militares norteamericanas, el caso de Haití, que sigue siendo el país más pobre, más marginal, y ahora la dictadura de Jovenel Moïse. Y ahí está, nadie dice nada sobre eso. No, Es peligroso para la vida de los pueblos y para vos, la estabilidad de las democracias. claro, pero esto pasa, tocás, ponés el dedo en la llaga en un tema que es fundamental, que es los medios de comunicación. Vos decís, Así, nadie dice nada de Haití. Claro, hasta hace pocas semanas, no sé si ahora cambió, en Haití no habían vacunado a una sola persona. Digo, fíjate, una cosa, pero un escándalo total. Teniendo la misión de la Minustata ahí en Haití, etc., no habían vacunado. Ahora, ¿qué pasa? Los medios han blindado situaciones nacionales. Por ejemplo, Colombia está blindada. Ponete a buscar hoy, a la gente que nos está mirando, que busquen hoy en los grandes medios de la Argentina o de Chile o de Brasil qué noticias hay sobre Colombia. Apenas ahora, que debido a la enorme movilización, ha empezado a salir Colombia y de ser puesta bajo la luz de los reflectores. Pero hasta hace 3 semanas, en Colombia venían matando a razón de un dirigente social popular por día y no había ninguna noticia de esto en los grandes medios de comunicación. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que esta toma de conciencia está lentamente avanzando acá en América Latina. Ahora es una pelea muy desigual, porque ellos, con el control que tienen de los medios de comunicación, son medios de comunicación, pero también son medios de formación de la opinión. Y son medios muy poderosos. Y la pelea es muy desigual. Por eso yo creo que uno de los temas de la agenda del gobierno en la Argentina tendría que ser, bueno, reflotar la ley de medios para garantizar una efectiva democratización de la información y terminar de dar financiamiento a medios como Clarín, como Nación, Infobae, que están francamente involucrados en una estrategia de desestabilización. Medios que no informan, medios que desinforman premeditadamente y encima reciben dinero del gobierno, o sea, reciben dinero de nuestros impuestos. Yo creo que ahí, te vuelvo a repetir, creo que hay necesidad de tomar el toro por las astas y poner fin a esta situación. Atilio, tanto vos como yo siempre estuvimos en la educación, Sí, ¿no? Y me parece que es un eje fundamental, ¿no? En generar conciencia, capacidad crítica, ¿no? Tratar de avanzar en esto porque primero no tenemos recursos para hacer frente a esos medios de comunicación, pero sí hoy tenemos redes, tenemos qué sé yo, ciertas alternativas que antes no estaban. Yo me acuerdo en la década del 70, a veces se los cuento a a los chicos, nosotros trabajamos con un mimeógrafo a manómetro, le dábamos para sacar los impresos claro. y repartirlos, que peligraba la vida nuestra. No, no había computadoras, los teléfonos eran públicos. No, cuando se los cuento no lo creen, No. pero no somos extraterrestres. No, estamos aquí, pero en esa época no teníamos nada, Uh-huh. nada. Teníamos que mandar cartas o alguien que viajaba a Europa para denunciar lo que estaba pasando en Argentina. Así es. Cuando yo iba a Naciones Unidas a Ginebra, me daba la cabeza contra la pared hasta que cuando contaba lo que pasaba no lo creían. No, claro. Y entonces un día un funcionario de Naciones Unidas que ya nos conocíamos
Me dice, mira, Adolfo, vamos a tomar un café. Yo te voy a decir qué es las Naciones Unidas. Bueno, bárbaro. Fuimos ahí mismo en Ginebra a tomar un café. Me dice, mira, yo en pocas palabras te voy a decir qué es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un gran elefante perezoso y le tenés que dar muchas patadas en el culo para que se levante y se ponga a caminar. Cuando se pone a caminar, por ahí con la trompa va arrasando con todo lo que encuentra en el camino, pero no sabe qué encuentra. ¿No? Pero las Naciones Unidas, ahora tenés que dirigir al elefante, sí. Pero por eso nosotros tenemos la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ver lo que está pasando entre Israel y Palestina. Ver lo que está pasando con los refugiados. Yo estuve en Atenas, no pude llegar a la isla de Lesbos, donde están los refugiados que salen de Turquía, de Siria, ¿no? Pero sí estuve en campamentos de refugiados de jóvenes, de todos menores de edad, chicas, varones, en casas distintas. El pueblo griego, una maravilla, solidarios a mano poder. No, un sufrimiento de esos chicos, ya se les robaron la vida. Terrible, las violaciones, el maltrato, los castigos en los campamentos de refugiados. Naciones Unidas no dice, bueno, pero los países europeos tampoco los quieren recibir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De humanidad, de derechos humanos, de derechos de los pueblos. No, son bellas palabras. Es terrible, es terrible. La verdad que yo esos días lo sufrí de estar hablando con las chicas, los chicos, todos menores de edad, en las casas de los refugiados, de refugiados en Atenas. Y bueno, y uno ve esta humanidad que si no hay una reacción y hay nuevos objetivos, porque en Naciones Unidas si no se reforma, esto es más de lo mismo. Absolutamente. Pero vos viste, Adolfo, la resistencia que hubo en Naciones Unidas cuando hace unos años, a principios de este siglo, impulsada por Chávez, por Lula, por Néstor, por Correa, Evo, ¿verdad? La propuesta de reformar el sistema de Naciones Unidas. Y no hubo caso. Vos fíjate, además, los escándalos se suceden sin solución de continuidad. Ayer o antes de ayer, Estados Unidos bloqueó en el Consejo de Seguridad una resolución que instaba a poner fin a la agresión de Israel a Gaza, ¿no es cierto? Y lejos de eso, ¿verdad? Estados Unidos bloqueó la decisión y además Biden al poco tiempo, a las pocas horas, saca una declaración asegurándole a Israel que le iba a reaprovisionar por la cohetería que había utilizado y que había reducido su arsenal de misiles mediante el cual se está matando a civiles inocentes en Gaza. O sea, Biden, ¿verdad?, que bien pretende dar clases de derechos humanos, de democracia, de justicia, le dice al gobierno de Israel, disparen los misiles que quieran, que nosotros acá le vamos a reponer todos los que hagan falta. Y la verdad, fíjate vos que además la prensa ha construido la situación actual como si fuera una guerra entre una organización terrorista, Hamas, ¿verdad? Sí, que el gobierno lo dicen legal, aquí en la tele. Pero es el gobierno legal y legítimo que ganó las elecciones en Gaza, digamos, o sea, ¿verdad? Y Israel. Ahora, cuando uno habla de guerra, tiene que hablar de una cierta paridad, un cierto equilibrio de recursos militares. Yo estuve investigando un poquito el tema. ¿Cuántos tanques dispone Palestina para desplazarse por tierra? 0 tanques. ¿Cuántos tiene Israel? 3.930. ¿Cuántos aviones de combate tiene Palestina para poder llegar a atacar a Israel? Ningún avión, 0 avión. ¿Cuántos aviones F-16 tiene Israel? 362. Esto no es una guerra, esto es un exterminio.
Una guerra supone que por lo menos hay un cierto equilibrio. Digamos, Israel tiene 362 aviones, los otros deben tener 150, 100, algo. Pues estos tienen cero, ¿te das cuenta? Y bueno, y además lo vemos muy claramente cuando uno mira, estuve mirando por ejemplo las fotos, es muy interesante, incluso en la prensa de Israel hay un periódico, hay dos periódicos interesantes, allá el Haaretz, ¿verdad? Que es un periódico progresista, muy crítico de esta política racista del Estado de Israel, y el Israel Times, ¿verdad? Mirando las fotos de ellos, las subí ahora en el Twitter, ¿no es cierto? Las fotos que ellos ponen de los daños causados por los cohetes de Gaza, mira, son irrisorias. Ellos mismos lo dicen. Ellos mismos lo dicen. Y cuando vos mirás el daño causado por los misiles en Gaza que se hacen estallar por los aires un edificio de 20 pisos, te demuestra de que realmente ahí no hay ninguna guerra. Y además, cuando uno mira Esto no las es víctimas, exterminio. ¿verdad? Las víctimas, hay 66 niños y 39 mujeres que murieron con estos ataques que hicieron los israelíes en Gaza. Salvo que los niños y las mujeres sean terroristas, ¿verdad? Bueno, entonces la idea de que era un ataque a blancos armados, militares, a blancos de terroristas de Hamas no tiene ningún fundamento. Es la política de estrangular a Gaza, estrangular a Cisjordania y finalmente terminar con la ocupación de Palestina. La idea es Sí, arrojarlos sí, al mar. La idea sí, es esa. tirarlos Como, al mar. como hicieron los estadounidenses en la conquista del oeste, ¿qué hicieron con los indios? Los diezmaron. Y a los que no los diezmaron los encerraron en reservaciones. Estos van a hacer lo mismo. Tienen el mismo producto en la cabeza. Sí. Escúchame, ya para ir, hemos hecho un vuelo por toda América Latina y nos fuimos al Medio Oriente, ¿no? Pero te voy a llevar a un tema preocupante. Eh, yo acabo de hacer un mural, pequeño mural, tiene 2 metros por 1,5 metros, sobre Malvinas, Ah, mira. ¿no? Que, no sé, creo que lo voy a donar al Museo de Sí. Malvinas. Sería bueno, sí. Y voy a sacar algunas copias como para que algunas organizaciones, los excombatientes, lo puedan tener, etcétera, algunas universidades, la comisión provincial. Después te voy a mandar la foto del mural. Perfecto. Eh, Nosotros con la comisión provincial estuvimos en el 19, creo, 18, 19, no me acuerdo bien ahora. Estuvimos más de una semana en Malvinas y estuvimos recorriendo los lugares de, de combate y ahí fueron torturados soldados argentinos porque los militares estaban preparados para torturar, violar, pero no para una guerra. Ahora, esto, los fiscales, los jueces de Río Grande, donde hemos estado también con esta causa, eh, dicen que no son crímenes de lesa humanidad. Entonces prescriben porque nunca le quisieron que esa causa avance, ¿no? Estamos en eso, en este momento hemos apelado, fundamentalmente los abogados de la Comisión Provincial. Ahora, te puedo decir, vos llegas a Malvinas y entras y salís por la base militar. Es una base militar enorme, enorme. El objetivo de ellos no solo es la isla Malvina, el saqueo que están haciendo, sino la Antártida. Claro. El objetivo de ellos es la Antártida, es apropiarse de gran parte de la Antártida, e incluso en el museo que tiene hay un mapa con un perímetro marcado en rojo, donde triangulan esto a la Antártida y donde están las bases antárticas argentinas y parte de Chile también. Esa es la ambición que tienen y de ahí la, la OTAN, ¿no? Y es un peligro, esta es una amenaza no solo para Argentina, sino para el continente. Y el dato que quiero terminar con esto, a ver qué podemos compartir,
¿Te acordás el famoso TIAR, Sí, el Tratado de Asociación? Hubo dos países eh, que apoyaron en ese momento, no estaban de acuerdo con la dictadura, pero sí con la reivindicación de Argentina sobre las Malvinas. Uno era Belaúnde Terry, Ter- el presidente del Perú, que yo lo conocí, un arquitecto, Fernando y Belaúnde Terry. Fidel, y Ujú, Fidel, Cuba y Perú. ujú. El resto de los países se borraron totalmente. El TIAR se cayó. El conflicto, y esto puso en evidencia que el conflicto no es este-oeste, es norte-sur. Ahora, ¿cómo ves esto? ¿Y cómo ves perspectivas aquí de lo que pueda ocurrir en la Antártida? Ahí veo a Sonia, que Sonia escribió sobre las estrategias también de ahí, británicas en el Cono Sur. ¿Cómo ves esa situación? Mira, yo lo veo así. A ver, digamos, los ingleses se apoderaron de las Malvinas, eh, primero porque, bueno, evidentemente los militares argentinos no podían haber sido más ineptos como para haber declarado esa guerra en ese momento y con las No, condiciones en las cuales estaba el país, ¿verdad? Se confirma de que la guerra es un asunto muy importante para dejarlo en manos de militares. Segundo, los ingleses tienen ahí una base que es de la OTAN. No es tanto una base inglesa como una base de la OTAN en un territorio que es territorio de ultramar del Reino Unido. Y la OTAN ha sido adecuadamente definida por Noam Chomsky y algunos otros autores como la organización terrorista más grande del mundo, ¿eh? Y que está dirigida fundamentalmente por Estados Unidos. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sería el equivalente al TIAR en el sistema interamericano, pero esto para cubrir este oeste, el Atlántico Norte, Europa y los países de Europa Occidental. ¿Cuál es el tema ahora? El gran reservorio de recursos naturales de la humanidad se encuentra en la Antártida. Y sí, desde ahí vos podés controlar el acceso a la Antártida, desde esa base y desde lo que significa como base de operaciones para helicópteros, aviones, etc. De ahí la enorme importancia que tiene que la Argentina construya una base en el sur de Tierra del Fuego, en las inmediaciones de Ushuaia, que es la gran preocupación americana. Cuando vino acá el jefe del Comando Sur hace un mes, Craig Faller, lo que vino a hacer era decirle al gobierno de Alberto Fernández que los chinos no construyan esa base, ni mucho menos que se las den a ellos. La respuesta del gobierno argentino fue, vamos a construir la base nosotros, y es para nosotros, no es ni para China ni para nadie más. Pero importantísimo que Argentina tenga ahí una base de monitoreo, observación, porque además pensemos en una hipótesis traumática. A ver, un gran atentado terrorista que de repente te cierre el canal de Panamá. Fijémonos lo que pasó en el canal de Suez hace poco tiempo. Se claro. atravesó un barco y se desplomaron las bolsas Sí, mundiales, ¿verdad? Bueno, canal sí, de Panamá es lo mismo en un cierto sentido. La ruta de acceso es la ruta por el sur de la Argentina y el sur de Chile. Por lo tanto, la OTAN va a querer, y por eso está ahí, porque en tal eventualidad ellos controlarían ese tráfico por el Atlántico Sur, y por el estrecho finalmente para pasar del Atlántico al Pacífico, en caso de que hubiera algún problema, un atentado, nada de lo cual debe descartarse, ¿verdad?, en el Canal de Panamá. Pero aún si esta hipótesis de extrema no se da, para vigilar el acceso a esta región y para el momento en que de repente se diga, bueno, no podemos seguir manteniendo la intangibilidad de los hielos antárticos y podemos empezar a hacer la explotación del petróleo que hay en la Antártida y de ciertos minerales raros y de ciertas especies biológicas que hay enterradas en el subsuelo de la Antártida, y ellos van a estar en una posición de gran ventaja. Por eso, digamos, la absoluta intransigencia ante cualquier cosa, ¿verdad?, que significa la recuperación de las Malvinas para los argentinos. Desgraciadamente estamos ahí
es un enclave geopolítico de una importancia fundamental. Y nosotros, ¿verdad? Por eso la desmalvinización de la política exterior que ocurrió durante los años de Macri fue un verdadero crimen, ¿no es cierto? Las Malvinas es un elemento pero absolutamente fundamental en el abanico de la política exterior, no solamente de la Argentina, de toda América Latina, porque queremos defender esas riquezas, ¿eh? Como riquezas que de alguna manera pertenecen al continente sudamericano, preferentemente Argentina y Chile, porque los triángulos aquellos se superponen en parte. Ahora, Argentina es el país que tiene más bases establecidas en la Antártida. Es un dato muy importante. Y es una de las pocas políticas de Estado que ha demostrado tener este país, en donde casi no hay políticas de Estado, pero en esa materia, afortunadamente, ha habido una continuidad de todo tipo de gobiernos peronistas, radicales, militares, civiles, lo que sea, y se ha mantenido la política de la presencia argentina en la Antártida, que es muy importante. No es una pérdida de dinero, no es un pasatiempo, es algo que tiene una importancia estratégica. Y la OTAN está ahí para asegurar de que eso, cuando se inaugure la carrera, sean los europeos y los Estados Unidos los que se apoderen de los recursos de la Antártida. Ahora hay que tener cuidado porque Colombia es un país que es llamado país extra-OTAN, o sea, extracontinental, pero incorporado a la OTAN. Creo que Brasil está en la misma onda y durante un tiempo la Argentina de Menem estuvo en aquello, que no nos sirvió absolutamente para nada, nos sirvió nomás para tener los dos grandes atentados en la Embajada de Israel y en la AMIA. Pero evidentemente la OTAN está tratando de tener bases de apoyo en América Latina, concediendo este estatus a países como Colombia y Brasil. Brasil, a cambio, Bolsonaro le prometió a Trump darle la base de Alcántara, que tiene una importancia enorme, porque es una base que está prácticamente en la línea ecuatorial y es desde la cual se pueden facilitar enormemente el lanzamiento de satélites y de cohetes, ¿verdad? Sea cohetes para uso civil como para uso militar. Y lo que pasó fue que el Senado brasileño hasta ahora no ratificó, pero Bolsonaro le dijo a Trump, cuando lo fue a ver a la Casa Blanca, le vamos a dar esa base. Entonces, esto habla de que claramente la OTAN tiene interés en controlar todo el Atlántico Sur y ambas litorales. El litoral africano también, el litoral africano, lo que pasa es que allá se encuentra con un problema, que los chinos llegaron antes y hay una presencia muy fuerte de China en todo lo que es el África Occidental. Y esto es lo que los pone en la cabeza a la gente de la OTAN y por eso refuerzan su gravitación en la zona de las Malvinas y en la zona del Atlántico Sur propio de la Argentina. Y Argentina, como gobierno argentino, es muy pobre, es uno de los estados más pobres que hay, no tenemos recursos para dotar a las Fuerzas Armadas de equipos de vigilancia, ¿verdad? De lanchas rápidas, de aviones, etcétera, que tendríamos que tener para defender el patrimonio nacional. Que esto, la Argentina tendría posibilidad de construir barcos en los astilleros, que así es. los han cerrado, ¿no? Y de construir aviones también. Y No te construir olvides de aviones. lo que decía tantas veces Pino Solanas, ¿verdad? Que era muy cierto. Decía, la Argentina fue el primer país del tercer mundo que produjo aviones a propulsión a chorro, aviones jet, poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial. La famosa fábrica militar de aviones de Córdoba, que después fue privatizada. El Pampa Azul. Fue privatizada, digamos, por el gobierno de Menem, ¿te das cuenta? Y No, digo, no. Menem ha sido terrible. Bueno, así, Atilio, vamos a tener que cerrar. Claro, yo te agradezco porque es tan interesante compartir todo esto. La vamos a seguir, ¿eh? sí, hombre, por supuesto que La sí, vamos a seguir cuando tú lo porque digas. la verdad que hay muchas cosas y espero que esto les haya servido a todos y todas, ¿no? Por lo menos para tener una mirada más profunda al continente, pero llevamos 1 hora y media. Me parece muy bien. Me parece- Y me parece que por ahí tenemos que dejar algo en el tintero para Para la que, próxima, ¿no? no, Pero tenemos,
hay mucha tinta, igual todavía vos tenés mucha tinta ahí, yo tengo un poquito, así que, pero podemos hacer una segunda ronda dentro de un mes y medio, en donde ya vamos a tener un poco más claro el panorama latinoamericano, porque ya vamos a tener los resultados de Perú, vamos a ver cómo viene lo de Chile, Claro, vamos a ver si acá en la Argentina, al fin y al cabo, se apunta bien y se empieza a disparar sí. políticas públicas, no digo disparar balas, disparar políticas públicas, o sea que tranquilamente, y además vos sabés el enorme respeto que tengo yo y tantísima gente por tu figura y por la labor del CERPAJ. Así que cuando los digas, yo simplemente voy a estar a tu disposición, Gracias, che. siempre y Te doy cuando un fuerte abrazo y gracias a todos y todas que han compartido todo esto. Así un fuerte abrazo, Atilio. otro para vos y para toda la gente que estaba por ahí. Bueno, Hasta muy Mu- pronto. hasta muchis- pronto. Chao. Muchísimas gracias, Atilio, gracias, Adolfo. Gracias a los comentarios y a quienes nos estuvieron siguiendo tanto por el Zoom como por el Facebook. En el chat hay comentarios de elogio para ambos y muchos saludos. Yo creo que ha sido una charla sumamente interesante y tomamos este ofrecimiento de Atilio para tener una próxima y que también fue esperanzadora en estos momentos tan difíciles que está viviendo toda nuestra América tan querida, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo Chao. encuentro de Conversando con el Nobel. Chao.